Protección contra armas cortas, largas y metralletas. Informes en www.blindajes.com.mx y al 55 55 74 34 33. Protecto Glass. Nuestro negocio es salvar vidas. La Universidad Católica Lumen Gentium forma a sus alumnos con la guía de docentes y formadores capaces de desarrollar al máximo sus cualidades gracias a una excelente formación integral que promueve en la educación media superior y superior los valores humanos y el pensamiento cristiano. En secundaria, preparatoria y bachillerato tecnológico, formamos al ser humano en sus capacidades físicas, racionales, emocionales, relacionales y espirituales para transformar la realidad con la alegría del Evangelio. Informes e inscripciones 55 54 89 45 13 y en www.universidadcatólica.edu.mx. Pues estamos en las vísperas de celebrar a los fieles difuntos y de celebrar también a todos los santos, y de ello estoy conversando con Víctor Manuel Quintanar. Es laico y es liturgista. Víctor Manuel, ¿cómo poder entender que en México celebramos, como en toda la cristiandad, a los fieles difuntos, pero además aquí a los muertos? Claro. ¿Qué diferencia encuentras? Yo creo que habría que puntualizar y regresarnos desde el contexto histórico, ¿verdad?, de nuestro gran México. Precisamente cuando los primeros españoles, los evangelizadores, llegan a estas tierras y se dan cuenta que la solemnidad de los santos y por tanto la conmemoración de los fieles difuntos coincidía perfectamente, ¿verdad?, con la época en la que también en esas tierras se celebraba, se honraba a los difuntos, ¿verdad? Estamos hablando que el pueblo mexica celebraba a sus difuntos alrededor de los meses de septiembre y de noviembre, al terminar la época de sus cosechas, y ellos entonces hacían pues algunos cultos para honrar a los difuntos. Sin embargo, habría también que recordar que es alrededor del siglo XIII, cuando en la iglesia se empieza a extender la solemnidad de todos los santos, ¿verdad? Y se dan a venerar incluso las reliquias de los mismos santos, honrándolos a ellos el 1 de noviembre, y posteriormente, ya hasta el siglo XIV aproximadamente, la iglesia, la autoridad eclesiástica, incluye formalmente en el calendario la conmemoración de los fieles difuntos, que inicialmente fue para honrar a todos aquellos muertos de las pandemias e incluso de los que habían perecido en la peste negra que había asolado a Europa, ¿no? Entonces, pues se conjugaron perfectamente, ¿no? Que por un lado estábamos honrando a la iglesia triunfante y por otro lado a la iglesia purgante, ¿verdad? Y coincide perfectamente en el calendario, y así de esta manera lo han visto o lo vieron los primeros evangelizadores, y posteriormente ya con el folclore, con la alegría mexicana, pues nos encontramos que entonces el mexicano no solamente celebraba a los muertos, ¿no?, sino celebraba la vida que esto significaba en cuanto a esta gran riqueza cultural, y se da un sincretismo perfecto, ¿no? ¿Qué es a lo que la iglesia le llama las postrimerías? A estas 4 realidades que el hombre ha de experimentar al finalizar su vida. En concreto son 4, y estas en concreto son, en primer lugar, el juicio, un juicio particular que inmediatamente después de la muerte tendremos cada uno. En segundo lugar es... ya me equivoqué. El primero es muerte. El primero es muerte. El primero es muerte, ¿no? Okay, el tránsito a esta separación o sea, en las postrimerías, es decir, lo último de la vida, sí, las 4 realidades finales del hombre. Es morir. Así es. Lo último que haremos vivos será morir. Así es. En primer lugar, morir, y como lo decía al inicio, ¿no?, lo tenemos asegurado todos, ¿ok? La muerte, el juicio personal,
la gloria o el infierno. ¿Okay? Son ya las realidades, estos destinos eternos para los cuales desde esta tierra nosotros vamos disponiendo todo para ver cuál será nuestra realidad eterna, ¿no? En la que una vez que se dé la separación del cuerpo y del alma, el alma decidirá de manera irreversible si se va con Dios o se aparta para siempre de él. Las postrimerías entonces, morir, muerte, después el juicio personal y luego el destino final. Así es, Infierno o gloria. Gloria. ¿Cómo es esa trascendencia, Víctor Manuel? Cabe mencionar aquí, no lo estamos incluyendo dentro de las postrimerías, pero es interesante hablar a propósito del tema de los difuntos, el purgatorio, ¿verdad? Este estado no es un lugar, no es un espacio físico, ¿verdad? Pero es un lugar en el cual las almas que han muerto en amistad con Dios, pero no han alcanzado la comunión perfecta, habrán de ir allí para satisfacer a la justicia divina y poder purificar sus culpas, expiar sus culpas para poder llegar al cielo, ¿no? Y creo que a esta trascendencia de la que tú me hablas ahorita, pues nos habla o nos invita a cada uno de nosotros que estamos conmemorando a los fieles difuntos para que los podamos honrar y, ¿por qué no?, celebrar, pero de una manera cristiana, ¿verdad? Elevando sufragios por su eterno descanso. No canonizar a los difuntos, quizás queriendo consolar a algún deudo, animándole a que Juanito ya está con Dios, ¿verdad? Él ya está gozando del cielo, ¿no? No podemos nosotros canonizar a una persona y sería un error grave nosotros asegurar ya la vida eterna de algún difunto, ¿no? Al contrario, la Iglesia siempre ha de pedir que se eleven sufragios por esa alma, ¿no? Sí, pero también imagínate decirle lo contrario. Ya no sufras, ya. Así es. Tu abuelito ya está en el infierno. Así es. No, claro, ciertamente, pero es una realidad también el purgatorio. Por eso digo, no lo incluimos dentro de las postrimerías como tal, pero es una realidad y seguramente, casi me atrevería a decir en su gran mayoría, todos vamos a pasar por allí. Casi pudiéramos decir, Víctor Manuel, que el Día de los Fieles Difuntos es el Día de las Almas del Purgatorio. Así es. ¿O no? Así es, claro, totalmente. Y para ello incluso la misma Iglesia ha favorecido indulgencias y medios con los cuales podemos ayudar en ese día en concreto, en estos próximos días, ahorita 1 de noviembre, 2 de noviembre, para poder sufragar por los difuntos. ¿Por qué? Porque ellos ya no pueden rogar por sí mismos. Ajá. El tiempo para ellos se ha terminado y es tiempo entonces de satisfacer sus culpas. Saquémoslos del purgatorio. Así es. ¿Tenemos acaso potestad para ello? Con esto vamos más adelante. Pero ¿en qué consiste esto que ya nos decía Víctor Manuel, esta conmemoración de los fieles difuntos? A ver, que Marisa nos diga. Hola queridos amigos, es un gusto saludarles como cada semana. Ya les presenté la festividad de Todos los Santos. Ahora quiero hablarles de la conmemoración de los fieles difuntos. Palabra esta difunto que se expresa por sí mismo, que significa que ya no funciona, que ha dejado de funcionar. Veamos entonces en qué consiste la conmemoración de los fieles difuntos. La conmemoración de los fieles difuntos es la respuesta a una larga tradición de fe en la Iglesia, que consiste en elevar oraciones por los fieles que han acabado su vida terrena, pero que todavía no gozan de la visión beatífica por encontrarse aún en estado de purificación, en el purgatorio, para alcanzar la madurez en el amor a fin de obtener la completa hermosura de su alma. La práctica de orar por los difuntos es muy antigua y encuentra su fundamento en el Antiguo Testamento, en el libro 2 de los Macabeos, que refiere: mandó Juan Macabeo ofrecer sacrificios por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. En el Nuevo Testamento, el Evangelio de San Marcos refiere en el capítulo 3 que Jesús indica que hay pecados que no tendrán perdón nunca para los reos de pecado eterno, de donde se infiere que hay reos que no lo son eternamente, sino solo de manera temporal, en una evidente referencia al purgatorio. La tradición de Iglesia enseña, como lo explica San Gregorio Magno, que si Jesucristo expresó que hay faltas que no serán perdonadas ni
ni en este mundo ni en el otro, es señal de que hay faltas que sí son perdonadas en el otro mundo. Y es por eso que para que Dios perdone a los difuntos, las faltas veniales que tenían sin perdonar en el momento de su muerte, se ofrecen misas, oraciones y limosnas en sufragio de las almas del purgatorio. Es por esto que San Agustín refiere: una flor sobre su tumba se marchita, una lágrima sobre su recuerdo se evapora, pero una oración por su alma la recibe Dios. La iglesia triunfante la conforman todos los santos que están en el cielo y que ya se salvaron. Por lo tanto, ya no es necesario pedir a Dios por su salvación. La iglesia militante la conformamos todos los que aún estamos en la tierra luchando por hacer el bien y evitando el mal. Es aquí, en vida, donde podemos santificarnos. La iglesia purgante la conforman las almas del purgatorio, que aunque ya no pueden hacer méritos por su salvación, sí la alcanzan con mayor prontitud gracias a nuestras oraciones y sufragios. Al celebrar la Santa Misa por los difuntos el 2 de noviembre, es posible obtener la indulgencia plenaria para nosotros mismos y aplicarla a su vez en beneficio de un alma del purgatorio, para que salga de allí y goce de la visión eterna de Dios. Así que sí, el Día de los Fieles Difuntos es el Día del Purgatorio. Así es. Sí. Así es. Porque mira, los que ya están en el cielo, pues ya qué, pues ya alcanzaron la meta. Sí, ya más bien les pedimos a ellos Así por es. nosotros, ¿no? Los que están en el infierno, pues ya ni cómo ayudarlos. Pero los del purgatorio hay que sacarlos de allí. Así es. Si y nosotros vamos a misa el 2 de noviembre, ganamos indulgencia plenaria y la aplicamos por ellos y lo sacamos, ¿o no? Así es. Así es. Incluso la misma iglesia, la penitenciaría apostólica, ha favorecido y enriquecido incluso a los enfermos para que ahí desde tu lecho del dolor, desde tu enfermedad, uniéndote a los sentimientos de Cristo en la cruz, también la puedas lucrar. O sea que no hay pretexto para en los próximos días lucrar una indulgencia plenaria por los difuntos, ¿no? Si tanto bien aprovechan a las almas de los vivos, cuánto no más a aquellos que, en otras palabras, sería como el último empujoncito, ¿no? Para poder llegar a la gloria del cielo, ¿no? Decía un sacerdote amigo, precisamente, hagámonos de amigos, ¿no? Para que al morir tengamos quienes intercedan por nosotros, ¿no? Y más aún, oremos por los fieles difuntos para que algún día alguien rece por nosotros. O sea que si este 2 de noviembre vamos a misa, le pedimos al Señor la indulgencia para uno mismo y para las almas del purgatorio, sacamos almas del purgatorio, se van al cielo y luego desde el cielo estarán intercediendo por nosotros. Claro, pues estarán en deuda con nosotros, ¿no? Precisamente por la misma cuestión de que por sí mismas ya no pueden rogar, pero sí interceder por los otros, ¿no? ¿Y qué nos pide pues la penitenciaria apostólica, ¿no? En primer lugar, cumplir las disposiciones, ¿no? Se acostumbra bien visitar un panteón, un cementerio, o bien los columbarios de las iglesias, visitar a los difuntos, elevar las oraciones prescritas, ¿no? Que manda la iglesia, ¿no? Oración por las intenciones del Santo Padre, recitar el credo, estar en estado de gracia, ofrecer la comunión, con esta intención de lucrar la indulgencia por un familiar difunto. Y no solamente un familiar difunto, sino aplicable por todas aquellas almas que no han tenido descanso. Sí, e ir a misa. Así es, claro. Ir a misa. Ofrecer la comunión. Se lo repito, la Santa Misa el 2 de noviembre se aplica por los fieles difuntos y podemos ganar o lucrar la indulgencia plenaria. Hacemos una pausa, queridos amigos. Regreso para dejar muy claro esto. ¿Cuál es la diferencia entre muertos y difuntos? Y digamos una palabra también acerca del Halloween. ¿Por qué no? ¿Sabes cómo se prepara un domingo en familia? Todo comienza con la Moderna. Desde 1906, el Troquel es el fabricante e importador de artículos religiosos de mayor prestigio en México.
medallas, cruces, rosarios y crucifijos italianos y nacionales. Troquelación de medallas civiles, deportivas y religiosas. Máquinas alemanas para hacer hostias, incienso, pulseras y 1000 productos más. El Troquel, en Venezuela número 50, Centro Histórico. Pedidos al 55 5702 7088 y en www.troquel.com.mx.